Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Fanáticos del rock, bienvenidos a una emisión más de Conversaciones Rockeras. Hoy empezamos una nueva serie de programas de Iron Maiden. Los hemos titulado Un clásico y los incomprendidos. Vamos a platicar de discos que no pudimos meter en el primer programa, que mucha gente nos dijo, oye, se te olvidó bla, bla, bla. Bueno, todo eso lo vas a ver el día de hoy. Tenemos un panel conformado por fans de la vieja guardia y gente de la nueva oleada de fanáticos de Iron Maiden. Los voy a presentar rápidamente para que los conozcan. Voy a poner en pantalla, en primer lugar, al señor Gabriel Cuautle. Yep. Hola, Armando, gracias por invitarme. A ti, hijo predilecto de Satélite Rock, que tanto me reclamabas que no había representantes de Satélite. Sí, no, pura gente del sur de la ciudad, pero bueno, qué bueno que ya estamos por acá. Hoy desde el norte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, andamos por acá. Perfecto. Bueno, rápidamente presento a otro viejo conocido, a Edgar Durán, ya lo conocen, es muy polémico, pero sabe mucho. Hola, ¿qué tal? Repite aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy de los que menciona Armando como de la nueva guardia, de los nuevos fans. Eres de la generación Jurassic Park. Sí, bueno. Pero dentro de esa generación están los Velociraptors y están los T-Rex. Ok, perfecto. Presento rápidamente a la nueva oleada de fans de Iron Maiden, a nuestro amigo Leo Esforza, músico y cantante de heavy metal. Bienvenido, Leo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de esta banda que a todos nos encanta, que es Iron Maiden. Ok, y finalmente presento a un gran amigo que muchos no lo conocen, hoy está haciendo su debut, el señor Gerardo Márquez, hoy en Guadalajara, representando a la banda de Lindavista. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Armando. Un placer estar contigo, con todos, con todo el panel, y muy entusiasmado de hablar por fin de Iron Maiden, mi banda favorita, Of the Irons. Perfecto. Bueno, pues Gabriel, vámonos contigo porque tú me has dicho que el primer disco de Iron Maiden, el disco debut, es el mejor disco de Iron Maiden de toda su historia. A ver, platícanos. Bueno, gracias, sí, Armando. Definitivamente yo fui de los que te reclamaron de por qué no estuvo este disco en la primera parte de estos videos. Y bueno, más que decir yo que es el mejor, yo digo que es dentro de mis tres favoritos de Iron Maiden. Como tú dices, yo soy de la vieja guardia. Este fue de lo primeritito que escuché de Iron Maiden. Aún me acuerdo de dónde fue y cuándo fue. De hecho, fue cuando estaba en primero secundaria, por ahí del 82, algo así. Y para mí este disco, como lo mencionaste bien, es un clásico. O sea, cuando hablas de Iron Maiden y hablas de discos clásicos, este se me hace uno que es elemental. Por muchas cosas. Número uno es el debut, y que aparte, bueno, quizás mi opinión está un poco sesgada, pero yo voy a decir que es quizás uno de los tres mejores discos debut de toda la historia. Los otros dos puede ser que sea Black Sabbath y Led Zeppelin, pero otra vez, insisto, estoy ahí medio sesgado en mi opinión. Y no nada más porque sea el debut, yo creo que es un disco que de principio a fin es muy potente, tiene aparte un sonido que, como dicen, es un sonido crudo todavía. Incluso hay gente que dice que es medio punk o que tiene influencia punk. Yo me opongo mucho a ese concepto. Quizás siguiendo ahí la opinión del mismo Steve Harris, que también dice que no tiene nada que ver con punk. Para mí es un disco que quizás algunos digan que tiene algo de punk, más que nada por la apariencia de Paul Di'Anno y porque pues, no era un cantante tradicional de heavy metal. Ya en aquella época ya existía Ronnie James Dio, ya existía Halford, pero aún así yo creo que este disco es un disco de heavy metal redondo. Me encantan las canciones desde el principio, Prowler, que tiene un riff muy, muy bueno, muy fuerte para empezar. Me gustan las canciones que son, digamos, calmadas del disco, o las baladas, si tú le quieres llamar.
como Remember Tomorrow, esa es una súper canción. Yo a veces llego a pensar que es como quizás de las primeras power ballads, no tan cursis como las que hicieron después en finales de los 80s, pero es por ahí un power ballad. Running Free, pues la canción más pegajosa del disco, y quizás de las que menos me gustan, pero buena canción. Phantom of the Opera para mí es una, no quiero abaratar el término obra maestra, pero es una obra maestra. Yo diría que está entre mis 5 favoritas de la banda. Escuchar esta canción, no sé, el intro y luego cuando cambia de ritmo o de tiempo, yo creo que cualquiera lo pone a headbanguear. Creo que son los primeros headbangers que han de haber sido gracias a esta canción. Y ya después al otro lado, Transilvania, de mis canciones favoritas instrumentales de heavy metal, aunque los de Metallica van a decir que es Orión, pero yo me voy más por Transilvania. Strange World, que es otra canción que es de mis favoritas, incluso de este disco. Desafortunadamente nunca la volvieron a tocar en vivo, creo que nada más mientras los tiempos de Paul Di'Anno. Y bueno, ya el cierre del disco con Charlotte de Harlot y Iron Maiden, que Iron Maiden, la canción en sí me gusta, pero me hubiera gustado más que la canción que le da título al disco y a la banda fuera algo más tipo Phantom of the Opera. Pero bueno, Iron Maiden es una buena canción también, y pues ya es una canción básica de todos los conciertos de Maiden, ¿no? Nunca falla en su setlist. Y en general es un gran disco para mí. Hay gente que dice que la producción es mala, yo la verdad, para mí no suena mal el disco. El mismo Steve Harris dice que es una mala producción, pero bueno, para mí es una joya de Iron Maiden y de sus mejores discos, o de mis favoritos. No quiero decir mejores porque eso se presta a debate, pero sí de mis favoritos. Y bueno, esa es mi opinión del disco. Ok. Venga, Edgar. Gracias. Pues estoy muy en la línea con lo que acaba de comentar ahorita el señor Gabriel. Solamente agregaría un par de cosas. Una de ellas es algo que estaba pensando hoy en la mañana. Creo que son pocos los grupos de una calidad así remarcada que tengan un debut malo, o que tengan un debut flojo, o que tengan un debut extraño. Yo creo que el único que me viene a la mente así de bote pronto sería, por ejemplo, un Deep Purple, donde arrancan con un primer disco totalmente olvidable, pero bueno, el punto es, en el caso de Iron Maiden, su disco debut es un debut espectacular. Es una maravilla de disco. A mí, a diferencia en mi caso personal, a diferencia de muchos otros, yo empecé primero con el Killers y luego regresé a escuchar el primer disco, y es un disco muy bueno que incluso hasta en su momento me llegó a gustar más que el Killers. Ahora bien, no voy a irme por la sucesión de canciones, así como lo hizo Gabriel, ya lo hizo y lo hizo muy bien. Solamente voy a comentar ciertos puntos. Número uno, tiene razón, yo también no sé de dónde sacan que es un disco punk. Yo creo que si acaso lo que se escucha es un disco heavy metal, con ese sonido del heavy metal clásico de finales de los 70s, principios de los 80s, donde todavía no se escuchaba muy pesado, donde todavía se escuchaba medio jarroquero, pero no heavy metalero, como lo que ya después nos deleitarían ellos mismos y otros grupos que fueron bastante pesados. Entonces, realmente, ese término de punk, yo estoy de acuerdo, sería más bien por la cuestión de la imagen de ciertos miembros del grupo, pero no lo pondría yo como un disco punk, pero para nada. Interesante la cuestión de las canciones. Digo yo que siempre fui Contreras. Hoy en la mañana que estaba reescuchando estos discos para traer un poco más de punch en las opiniones, creo que Strange World es una gran canción. Y bueno, es una gran canción. No es una power ballad, definitivamente el término de power ballad en mi caso, yo lo odiaría como si fuera la carne de un perro echado a perder con varios siglos de putrefacción. Realmente el término power ballad yo lo acomodo hacia lo que después fue el hair metal y todas esas cosas horripilantes. No es una power ballad, es una balada de heavy metal, y es más, ni siquiera me atrevería a decir que es una balada de heavy metal. Es una canción suave, amable, de heavy metal, perfectamente bien hecha. Para los que dicen hoy, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero para los que dicen que
ay, Iron Maiden se volvió progresivo y que no sé qué, cosa que también se me hace una verdadera estupidez, que el progresivo Metallica, otra estupidez peor todavía, pero bueno. Pero aguántate tantito ese comentario. Sí, no, totalmente de acuerdo. A lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, el Phantom of the Opera, desde este primer disco, ya se estaba sembrando la semilla de lo que era una canción larga, con cambios de ritmo, espectacular. O sea, Phantom of the Opera sí es una gran canción, todos los cambios, esa introducción suave, cuando de repente se mueve, etcétera, etcétera, es un gran disco. No voy a repetir todas y cada una, digo, a lo mejor alguien por ahí puede decir que, ay, es que Prowler suena punk. Sí, y no hay ningún cambio en las cosas, es un disco de heavy metal perfectamente bien hecho. Yo también soy de la idea de que el sonido no tiene nada que ver, es un gran sonido, se oye bastante bien, y es un disco bastante padre, es un debut muy bueno, muy bueno, ahí con las posibles dolores que haya podido causarle a alguien que dijera, ay, es que es un debut mal grabado, y Las Arañas es un gran debut y es un maravilloso disco. Y no tengo nada más que decir. Ok, venga, Leo, tu turno. Gracias. Pues coincido mucho con los puntos que han señalado. Es un gran debut, es tal vez uno de los mejores debuts que han existido en la historia del rock y metal. Tenemos un sonido muy fresco. Eh, yo lo escuché ya en la década de los 2000. Yo me inicié con Maiden, con Fear of the Dark, con la época de Blaze Bayley, y escuché lo primero que hicieron ellos, ya después de el impacto de Dickinson y, bueno, ya lo de Blaze Bayley, que es secundario. Entonces, con los oídos que yo lo escuché es un impacto extraño, porque tienes la voz de Dickinson en la cabeza y es alguien que no se puede reemplazar, tanto creativamente y tanto vocalmente. Pero ya con un análisis o una escucha más mesurada, yo me di cuenta que, perdón, que este álbum es muy importante en cuanto a la historia del rock, porque marca un parteaguas con otras bandas de lo que se venía haciendo en la creación del heavy metal y ya lo que fue la explosión de los 80. Por ejemplo, señalaban la canción de Strange World. Esa canción, estoy de acuerdo, no es una balada, es una canción suave, pero es poderosa. Yo la podría comparar con Beyond the Realms of Death de Judas Priest, una canción que es suave, pero es bastante cruda. Y es algo que ves a lo largo del álbum Iron Maiden. Un sonido crudo, un sonido directo, que creo que la voz de Paul Diano es perfecta, porque su voz es muy genuina, no está tratando de, de ser como que están en la pose, simplemente él es rockeando, tiene unos buenos agudos, tiene unos medios muy sólidos. De hecho, me recuerda un poco el color al cantante de Thin Lizzy, que es muy setentero. Entonces, tenemos que ver mucho en contexto este álbum, que pues es totalmente hijo de su tiempo, y compararlo a lo mejor con otras cosas de los 80 es, a retrospectiva, no es justo, pero yo lo veo como un álbum que marca un antes y un después. Y estoy de acuerdo con todos de que es que creo que puede ser infravalorado. Y tal vez, como no tiene tantos hits de radio, por decirlo, entonces no está en la preferencia de tanto fans clásicos ni fans más nuevos. Y tiene muchas canciones increíbles. Yo me quedaría con Charlotte de Harlot, Strange World y Transylvania. Con esas tres me quedaría. Serían como que mis preferidas. Y es creo que
es un álbum que va a influenciar a bandas muy cercanas, como Metallica. En algún lugar leí que Metallica quería, eh, quería tener un cantante como Maiden. Y bueno, salió la historia distinta, pero eh, el álbum fue tan importante y este sonido con Diano fue tan importante con ellos que pudo influenciar a bandas tan cercanas como Metallica. Perfecto, Pues Leo. no agregaría nada más. Muy bien, pues creo que este primer disco va a ser muy poco polémico, coincidimos mucho. También estoy de acuerdo que es un gran disco, un disco debut. Me di a la tarea de investigar qué estaba pasando en ese año, y Iron Maiden publica este disco cuando en el año de 1980 se publican discos como Blizzard of Oz, Heaven and Hell, British Steel, Back in Black, Ace of Spades, Wheel of Steel, Women and Children First, On Through the Night. O sea, son grandes discos de grandes bandas, y llega Iron Maiden y se pone en el mapa en Londres, y pocos discos como estos, coincido con Gabriel, creo que es de los mejores discos debut. Algo que decía por ahí, y estoy totalmente de acuerdo, no voy por todas las canciones, pero entendiendo y escuchando Phantom of the Opera, te vas a dar cuenta lo que es el ADN de Iron Maiden, y en especial de Steve Harris. Esos cambios de melodía, esos cambios de ritmo, los puedes encontrar desde este disco hasta Senjutsu. Si entiendes esa canción, vas a entender muy bien de qué va Iron Maiden. Coincido también de que no sé por qué dicen que es punk. Yo creo que vivíamos el finales de los 70s, empezaba el punk, teníamos también un poco ya hacia abajo el rock progresivo, y llega este disco que no tiene nada que ver con el punk. Yo estoy de acuerdo, yo creo que algún periodista por ahí lo dijo, pero yo creo que nada más tiene que ver con la imagen. Me parece un estupendo disco debut, es 100% puro heavy metal de la vieja escuela. Si alguien quiere aprender a tocar, a cantar heavy metal, creo que es uno de los buenos discos para empezar a escucharlo. Y para mí también es uno de mis discos favoritos. Igual que Edgar, yo empecé con Killers, me regresé a este disco una vez que lo conocí, y también me parece un estupendo disco. Perfecto. Bueno, pues ya reivindicamos el disco debut de Iron Maiden que tanto nos reclamaron. Ha quedado de manifiesto que es un gran disco, uno de los mejores debuts en la historia del heavy metal. Y obvio, ahí venía Running Free, que fue un gran himno para Iron Maiden, que le permitió interactuar con las masas en los conciertos. Es impresionante cómo suena esta canción de Running Free. Y bueno, pasa el tiempo, pasan los 80s, transcurren, y finalmente llegamos a la época de los 90s, y tendríamos la dicha en México de, en 1992, por fin ver a Iron Maiden, y se están cumpliendo 29 años de la primera visita de Iron Maiden a México, y fuimos afortunados porque los vimos en la gira Fear of the Dark en el Palacio de los Deportes. Muchos de nosotros estuvimos esa gran noche, y es el siguiente disco que vamos a analizar. Y le cedo la palabra a Gabriel para que empiece a exponer este disco. Sí, claro que sí. Efectivamente, sí, ahí estuvimos. Afortunadamente tuve la suerte de estar en los dos conciertos. El del jueves, incluso estaba en primera fila. Cuando ya compraba los boletos por Ticketmaster, pero en el teléfono, no sé si se acuerdan de eso, o yendo a los locales donde vendían. Pero bueno, sí, ahí estuvimos. Y obviamente por esa cuestión es un disco pues importante para mí, porque fue la primera vez que pude ver a Maiden después de 10 años de ser su fan. Sin embargo, es un muy buen disco, eso no tengo ninguna duda, pero yo creo que lo hizo sentir que era mejor de lo que realmente es que venía después de un leve bajón de Maiden, en mi opinión, que fue el No Prayer for the Dying. Ese disco, el No Prayer for the Dying, se me hace medio, no de lo mejor de su discografía. Entonces llegan con un disco, para mi opinión, más sólido. Tiene unas canciones que pues de hecho ya son clásicas, la misma Fear of the Dark,
ya es una canción clásica que prácticamente tocan en todas sus giras. Otras que son buenas, incluso el inicio del disco es muy fuerte, muy potente, si le quieren llamar, con Be Quick or Be Dead. Y tiene por ahí otras canciones interesantes. Una que, por ejemplo, aún recuerdo, la primera vez que la escuché sí me desconcertó un poco, fue la de Wasting Love, porque esa sí ya sentía que, bueno, hablamos de las Power Ballads, que estoy de acuerdo con Edgar, Power Ballads de las bandas Hair, o como se les llamen, eso es otro tema, pero me daba miedo que fueran a repetir esa formulita de una canción como tipo rockera, en este caso Be Quick or Be Dead, y luego un sencillo de una canción tipo balada, y aparte el título Wasting Love como que se me hacía raro, ¿no? Incluso tenían un video que pasaban en MTV, y no nada más en el programa de los sábados del Headbangers Ball, lo pasaban en su rotación normal. Entonces como que me daba miedo que Maiden, aunque ya era al final del movimiento de las bandas Hair, pues que fuera a agarrar ese rollo, ¿no? Pero en general es un buen disco, tiene por ahí 2 o 3 también, como se les llaman, deep cuts, que no son a lo mejor, ni las van a tocar nunca en vivo, ni van a aparecer nunca en una recopilación, pero son unos super temas. Uno de ellos que me gusta mucho es la de Childhood's End, no sé si la recuerdan, pero esa es una de mis favoritas de este disco. Y bueno, en general, también muy buen disco. Como lo dije al principio, creo que tuvo la suerte de venir de un disco regular son. Y bueno, entre otras cosas, aparte, pues es el último disco que produce Martin Birch. Ya después de esto, Martin Birch se retira. El primer disco con una portada que no hace Derek Riggs, que también eso fue algo raro. O sea, no había habido un disco que no hiciera la portada. Pero bueno, más que nada, como dices, Armando, las memorias que nos trae este disco por haber sido la primera vez que tuvimos la oportunidad de verlo en México, ¿no? Y pues sí, definitivamente son buenos recuerdos. Y bueno, esa será mi opinión sobre este disco. Este disco, tristemente, voy a tener que meter la nota discordante. Es un disco, si no es horripilante, no es malo, pero es un disco total y absolutamente disparejo. Empieza muy bien, arranca muy sabroso. Digo, también vamos a ponernos un poquito en contexto. Son los 90s, es el primer disco ya, ahora sí, entrada la década de los 90s. Es todo un choque de cuestiones del zeitgeist, de la cuestión de cómo está el ambiente en el mundo, porque por un lado pues, estaba surgiendo el grunge con una fuerza muy sabrosa, por otro lado estaba más o menos llegando a una cúspide y de ahí en su declive lo que sería el hair metal. Entonces, tristemente, pues Iron Maiden, digo, todos los grupos buscan el negocio y todos los grupos buscan de repente tener el sonido del momento, pues para atraer más fans, ¿no? Hay una situación también muy especial con estos dos discos, el anterior y este, es de que tristemente ya no está Adrian Smith. Adrian Smith, por razones, él abandona la banda y entonces sí se nota un cierto cojeo en las canciones. Yo pienso que todo el primer disco, todo el primer lado del Fear of the Dark es muy bueno, abre maravillosamente con una rola muy buena, muy acelerada, Be Quick or Be Dead. Las que siguen son bastante buenas, hasta el momento de llegar a esta de Childhood's End, y donde yo creo que sí ya de repente se derrapan y empiezan a hacer unas cosas verdaderamente horripilantes a mi gusto. Digo, no tanto como para tacharlas como una traición al heavy metal y un sold out hacia hacia el sold out del tiempo. Apenas estoy con los primeros 3 minutos. El punto es un disco disparejo que tristemente el lastre que aparece después de Wasting Love, o desde Wasting Love, es aburridísimo, es un fardo, es algo que trae hacia abajo el disco. Yannick, es bueno, Dave Murray, bueno, las composiciones de Harris se siguen viendo que son buenas. Aquí ya entra también la semilla del sonido que vamos a empezar a escuchar a partir de los 90s y en lo que resta de la historia de Iron Maiden, con la tercera, que es la de Afraid to Shoot Strangers, que empieza con unos acordes que se repiten y que por ahí se sienten repetidos a lo largo de todo el resto de las canciones. Pero bueno, es un buen disco.
tristemente para mí en lo personal es un fardo después de Wasting, o más bien a partir de Wasting Love es un fardo. Esa es una canción hair metal, es una balada horripilante. Después todas las que siguen son ese dejo del sonido himno, llena estadios, corito, chamaquita, aquí bonita, o sea, lo único que les faltó para verdaderamente ya haberse convertido a echarle spray al cabello y empezar a hacer cosas. Afortunadamente Bruce todavía no se había arreglado los dientes y pues era lo único que salvaba la imagen del heavy metalero, pero sí, tristemente, y bueno, cierra muy bien, ¿no? Cierra con Fear of the Dark, que tristemente también han abusado de ella desde este disco y hasta lo que vamos ahorita, porque en cada concierto se escucha Fear of the Dark, pero bueno, lo que hemos dicho muchos es para que Yannick pueda lucirse al menos en una canción durante los conciertos. Buen disco, arranca muy bien, Wasting Love se cae y se levanta bien con Fear of the Dark, no más. Bueno, este fue el primer álbum que yo escuché de Iron Maiden, como tal. Entonces tiene digamos, en mi opinión, por un lado puede ser subjetiva porque es el primer impacto, la primera vez que escucho la banda, entonces a mí sí me gusta mucho. Sin embargo, reconozco que no es tan representativo del sonido pues, que ellos inventaron. Pero creo que no creo que sea el álbum más, el mejor álbum de la banda, aunque eso sea debatible, pero no creo que sea de los que dijera, uy, este va a ser el representativo de la banda, no, pero creo que da como un buen cierre a la época de Dickinson, a pesar de que hubiera problemas en la banda, a pesar de que el heavy metal estuviera en crisis en esa época, a pesar de que se estuviera suavizando todo en el heavy metal, la moda que señalaban de las baladas, power ballads, mucha imagen. Entonces, creo que las bandas en los 90 de metal tuvieron un periodo muy difícil porque ¿qué haces? ¿Que vendes discos o llenas estadios? ¿Qué es lo que haces? Entonces, se me hace un buen equilibrio y es un cambio de sonido que creo que se ve desde el disco anterior, que es tal vez el más débil de todos. Me gusta mucho, pero es el más débil. Es muy disparejo, parece que sacaron muchos lados B y los mezclaron, y este es como que más, con más idea. Aquí solo destacaría unas 5 canciones o 4, que será Be Quick or Be Dead, que es una manera excelente de iniciar el álbum. Wow, es muy agresiva la voz de Bruce Dickinson. Tú recuerdas al Bruce Dickinson de inicio de los 80 y no era tan agresivo. Entonces aquí se nota que pudo experimentar con su voz y hay una agresión, a pesar de que la canción no sea tan veloz, pero hay una onda muy agresiva en esta canción que es excelente para empezar el álbum. Luego, Afraid to Shoot Strangers es de mis canciones favoritas de Maiden y creo que es de las mejores de este álbum. Luego, Wasting Love a mí me gusta mucho, pero bueno, este álbum ya lo conocí cuando ya había pasado toda esta época, entonces ya era muy normal una balada en el metal. Entonces, y sobre todo porque yo escucho mucho power metal, entonces siempre hay una balada. Y dije, qué padre que hay una balada y es muy buena, aunque es extraña. Realmente creo que tal vez fue una táctica para vender en la tele, no sé exactamente. Y bueno, mi canción favorita de siempre de Maiden es Fear of the Dark. Excelente cierre. Es un himno. Yo nunca me canso de escucharla, de cantarla. Creo que es de las canciones más redondas dentro de todo el heavy metal. Todo es coreable. El intro, el coro, todas las secciones de solos. Entonces,
Para mí es una canción muy redonda y que creo que estas 4 canciones que señalo salvan lo que sería el resto del álbum, que no es tan sólido. Tal vez Judas Be My Guide tiene fuerza, pero las demás no son tan sólidas como para tener un álbum redondo. Entonces, creo que el álbum es muy bueno sin llegar a ser extraordinario. Es un disco regular para mí. Claro que después de No Prayer for the Dying era muy difícil hacer otro disco malo, con muchos altibajos. Creo que sí intentan hacer algo diferente, incluso su misma imagen, retoman otra vez las chamarras de piel. Bruce en el video de Be Quick or Be Dead está más lleno de cuero. Empieza bien, a mí me gustó mucho Be Quick or Be Dead. Pensé que iba a ser un disco con mucha potencia, tratando de retomar el Iron Maiden de sus inicios. Be Quick or Be Dead, después de esa, From Here to Eternity, vuelve más o menos a lo que ellos vienen haciendo. Y sí, efectivamente, ¿no? De la mitad hacia adelante, hacia el final, es hasta malito, ¿no? Canciones como Weekend Warrior, The Fugitive, Chains of Misery, de verdad no les encuentro ningún gusto, las escuché muchas veces y sí, me parece un disco muy regular, que de hecho no es de mis favoritos, está en mi cuarto lugar, pero de abajo para arriba. Y Fear of the Dark, pues sí, ya lo oímos muchas veces, nos podrá gustar o no, pero no cabe duda que es un trademark de Iron Maiden. Es una canción, yo no sé si Steve Harris lo pensó así, pero yo creo que sí, para ser tocada en concierto, porque yo después de ver a Iron Maiden más de 10 veces, pues a mí me sigue, la verdad, prendiendo Fear of the Dark. Yo sí no soy muy fan de este disco. Creo que sí, como decías bien al principio, Armando, nos colgamos del momento que venía Iron Maiden, su primera presentación en México. Tuve la fortuna de estar ahí y sí te dejas llevar porque, pues bueno, es la primera vez que pude ver a Iron Maiden, pero no es un buen disco en general. Tiene rolas muy rescatables. A mí también me gusta mucho Afraid to Shoot Strangers y Childhood's End. Me parece una rola estupenda con una magnífica letra, pero hasta ahí. No es lo mejor de Iron Maiden. Bueno, pues sí, a mí también me gusta mucho Wasting Love, la verdad. Coincido con todo lo que han dicho. Y venían una nueva época para Iron Maiden, venían tiempos de cambio. Lamentablemente sufrimos los fans de la vieja guardia un grave golpe en el corazón, en el sentimiento, porque se da el divorcio entre Steve Harris y Bruce Dickinson, viene la marcha de Dickinson de la banda y inicia la era Bailey en el 95 prácticamente, y viene un disco que para muchos fans de Iron Maiden es bastante satanizado, pero yo pienso que tiene cosas interesantes y llegamos al X Factor. Gabriel, ¿qué me puedes decir del X Factor? Sí, bueno, yo voy a ser aquí muy sincero. Yo ese disco lo oí por primera vez completo hace 2 años. A mí lo que me pasó fue que ya cuando supe que salía Dickinson de la banda, y aparte también yo creo que por el momento que vivía en mi vida, o sea, había acabado la universidad, estaba ya trabajando, como que me desconecté mucho, no nada más de Iron Maiden, sino en general de todo lo que había estado escuchando de adolescente. Entonces ya cuando sale este disco, pues la verdad ni siquiera lo escuché, para ser sincero. La primera vez que lo escuché fue cuando, bueno, a las canciones de Blaze, fue cuando salieron en una recopilación, salió la de, creo que The Man on the Edge, en el The Best of the Beast. Y lo escuché porque ese sí lo compré, me acuerdo, vi la recopilación, lo compré y el CD, pero me la brincaba, como que no me conectaba mucho con el estilo de Blaze y con el estilo de Maiden ya después de que se fue Dickinson. Fue hasta apenas hace 2 años y la razón fue porque ahora, como en la última gira de Legacy of the Beast, otra vez tocaron canciones de Blaze, pues como que dije, bueno, ya le voy a dar una oportunidad a este disco, ¿no? A ver, lo voy a escuchar ahora sí. Y no fue fácil, o sea, sí lo tuve porque además es un disco muy largo, dura como, no sé, 70 minutos, algo así. Y ya después de 2, 3 escuchadas,
pues le agarré el gusto. O sea, número uno, lo primero es que pensé, no debo de esperar escuchar lo que hacía Maiden en los 80s. Es otro Maiden casi. Y algo que noté yo en este disco, en el de X Factor, es que para mi punto de vista, ese es donde nace el Maiden actual. Y a lo mejor va a sonar raro, pero es la verdad, las canciones que vienen ahí, trae muchas canciones largas, empezando por The Sign of the Cross, que es una canción de 11 minutos. Y es donde yo creo que empieza Maiden con este estilo que todavía traen hasta la fecha en su último disco, en el Senjutsu, que empiezan las canciones con diferentes tiempos, que empieza lento, luego cambia de velocidad o de tiempo, como se diga, luego vuelven otra vez a algo lento, pero es un disco muy bueno. La verdad, yo lo aprendí a apreciar. Blaze no es Bruce Dickinson y todo el mundo lo sabemos, pero también yo siento que Dickinson contrató para la banda de alguna forma como para demostrarle a Dickinson que no, pues tú no eres Maiden, o sea, Maiden es los que estamos. Entonces yo siento que fue con cierta intención de buscar darle un sonido distinto a la banda cuando contrató a Blaze. Porque incluso había otros cantantes en aquella época que podían haber sido quizás y disponibles, que pudieron haber sido más del estilo de Dickinson. Y ya hablando en sí de las canciones del disco, bueno, Sign of the Cross se me hace una super canción. Hay gente que dice que suena 1000 veces mejor con Dickinson. Yo creo que las dos son buenas, Dickinson y Blaze. Hay una que me gusta mucho que se llama Fortunes of War, que es muy parecida, como digo, al estilo del último disco de Senjutsu. Otra que se llama The Aftermath, y aparte también las canciones rápidas que vienen, como Man on the Edge y también Lord of Flies, también son muy buenas canciones, más del estilo de Maiden que nos tenía acostumbrado en los 80s, más rápidas. Pero a mí se me hace muy buen disco. Digo, la crítica que recibió fue mala. Es el primer disco sin Martin Birch. Hay gente que se queja de la producción. Yo no soy nada exigente en cuestiones de la producción. Entonces, para mí eso es secundario. Y bueno, es un disco que, bueno, ahora que lo escucho, sí voy a decir, hay 2 o 3 canciones que a lo mejor me brinco, pero es un disco que disfruto, es un disco que se me hace muy bueno y que cada día sube más. De hecho, en mi ranking de Iron Maiden, antes estaba en el 15, 16, ahora ya va por ahí del 11, 12. Es un muy buen disco y yo nada le digo a la gente que lo sigue rechazando, denle la oportunidad. Yo me tardé 25 años, pero bueno, llegó el día. Bueno, pues aquí yo voy a decir una cosa bien escalofriante. No me hubiera gustado estar en los zapatos de Steve Harris en el momento que Bruce Dickinson le dice adiós. ¿Qué hacer? O sea, no, digo, hay muchas historias. Lo que comenta Gabriel es interesante, no lo había yo pensado así, pero yo decía, bueno, ¿qué hacer? ¿Me consigo un cuate que cante similar a Bruce o no? O sea, realmente era una situación no win. O sea, por ningún motivo iba a salir ganador Steve Harris y por lo tanto el grupo. Si se traía a alguien que cantara similar a Bruce, malo, no lo hubiéramos aceptado. Como pasó con Gary Cherone después de que quiso sustituir a Sammy Hagar. Horrible, espantoso disco. Si se traía a alguien radicalmente diferente a Bruce, que es lo que hizo con Bailey, se fue por ese camino, pues tampoco. O sea, realmente aquí la situación era espantosa. O sea, si ya había perdido primero a Adrian en los 2 discos anteriores, este golpe sí fue fatal, fue mortífero. Sin embargo, lo que hace Harris es sacar muy buenas canciones. Son muy buenas canciones. Abre con una canción, como estoy totalmente de acuerdo, y a partir de este momento, y es más, ya desde antes, desde el Fear of the Dark, pero ya se estaba poniendo el camino que se iban a seguir con todas las canciones que empiezan así, y de repente se levantan, cambios de ritmo y cierran de la misma forma. Sign of the Cross es si no la primera, es la segunda en empezar a seguir esta tendencia. ¿Qué pasa? Yannick que empieza a agarrar un poco más la onda, ya sabe de qué se trata el grupo, etcétera, etcétera, y las canciones que escribe con Harry son bastante buenas. Lord of the Flies es maravillosa, es una canción fabulosa, fantástica. Yo también, al igual que Gabriel, escuché este disco ya muy al final, lo escuché recientemente, a lo mejor hace unos 10 años. Pero de todas maneras, sí, me acuerdo que en aquel momento, en el 95, llegué por ahí a escuchar algo, si acaso a lo mejor la de Man of the Age, muy buena, muy buena, muy acelerada, el ritmo que nos gusta de Iron Maiden. El Lord of the Flies es fantástica. Obviamente, aquí sí
cuando la escuchas con Bruce, ya estamos aquí en unos niveles que de repente se van hasta el infinito, y no más allá, sino mucho más allá. Entonces, el punto es, sí, qué difícil ha de haber sido este disco para Harris, un golpe al ego, probablemente, y todavía se acentuó aún más cuando la crítica y los fans empezaron a abuchear. Entonces, y pues también Blaze no ayudó. Blaze no ayudó. Dicen muchos que, es que compuso las canciones, se compusieron las canciones para Blaze, pero a la hora de cantar las canciones de Bruce, pues no le llegaba. Mijo, eso es lo que debiste haber pensado a la hora de traértelo, Steve. Entonces, el punto es de que era un no-win situation. Con todo y eso, Harris hace unas canciones muy buenas, el resto del grupo hace unas canciones muy buenas, reitero, por ejemplo, esta de Aftermath, la que acaban de mencionar, la de Fortunes of War, es muy buena, pero ya, reitero, ya se planta desde aquí, incluso desde antes, desde el Afraid to Shoot Strangers del Fear of the Dark, ya se empieza a sembrar esta semilla del sonido, el ritmo, el estilo que iba a agarrar Maiden para el resto de los discos. Es un buen disco, a mí me llama la atención y yo decía, bueno, así como Saxon en su momento volvió a grabar un disco que se llama Heavy Metal Thunder, reinterpretando las mismas canciones con el nuevo estilo que traían, a lo mejor sería muy bueno que en algún momento le dijeran, oye Bruce, ¿podrías volver a grabar este disco pero con tu voz? Y yo creo que sería un discazazazo increíble. Pero bueno, como esos mundos paralelos no existen, nos quedamos con un X Factor que es bastante bueno, pero que sí cojea durísimo por la parte de Blaze. A mí, un detalle bien importante, la batería de Nico en este disco me encanta, es una maravilla, no es repetitivo, a lo mejor no es un sonido con tanto punch como el anterior, con su Be Quick of the Dead, pero de todas maneras es un sonido bastante padre, a mí me fascina la batería de este disco en el X Factor y tristemente ya no la volvieron a repetir. Es un buen disco, hay que darle chance a Blaze, pero... Ok, bueno, este álbum a mí sí me late mucho. Yo conocí muchas cosas de Maiden como banda con los álbumes de Blaze. La voz de Blaze me late, pero creo que fue como señalaba Edgar, es una situación donde pierdes de cualquier manera. Blaze, al tener una oportunidad de ser cantante de Iron Maiden, nunca iba a decir que no, es una catapulta a la fama, aunque la riegues, ¿no? Como sucedió. El problema aquí fue mucho el de Steve Harris de querer romper tanto con la época de Dickinson y cerrarse a otros cantantes. Blaze es buen cantante, tiene un rango más limitado, pero si escuchas su material anterior con Wolfsbane, está en otra onda, está en una onda como punk heavy, que está bien ahí. Y aquí, pues se trata, en el X Factor tratan de amalgamar lo que es su voz más oscura con una nueva forma de hacer música en Iron Maiden, que es música más no tan energética, temas más oscuros, sobre todo en el abridor, el Sign of the Cross, es un tema muy oscuro. Tú revisas la discografía de Maiden y no hay un tema tan oscuro como ese. Que después, como señalan, hay temas que le dan un aire a sí, pero es un parteaguas en cuanto a la composición de Harris. De hecho, ahorita que señalo lo de Harris, es curioso que en el Senjutsu hay muchos temas de Harris, pero no había desde este álbum tantos temas. Bueno, desde el X Factor no había tantos. Entonces, hay ciertos paralelismos del por qué ese sonido como de canciones largas, de hacer cosas repetitivas, de hacer atmósferas con los sintetizadores. Entonces, creo que Harris aquí en este álbum toma otro, como un camino más personal
Leo, perdón que te interrumpa. Coméntame un poquito de la técnica para cantar de Blaze en comparación a la de Bruce. Tú que eres cantante. Ok, aquí es muy difícil de comparar. Este Blaze Bayley es una voz grave, es entre barítono, yo diría que es un barítono o un tenor dramático, que es una voz, un tenor dramático es una voz que puede llegar agudo, pero un poco en un rango bajo. Y Bruce Dickinson es un tenor lírico, es una voz aguda clásica. Digamos que es con lo que naces. Tú llegas acá arriba y tú llegas acá abajo. Entonces, si tienes este rango que es donde Bruce nos acostumbra a estar, le dices a Blaze, ok, cántate acá arriba, donde para ti ya es el límite, vas a tronar. Hay algunas grabaciones en donde Blaze se escucha bien, pero tal vez es en los inicios de las giras. Él se escucha fresco, da muy buenas notas, pero conforme van pasando los meses, te das cuenta en los videos que está quemado, cosa que no hacía Bruce. Dicen que no alcanzaba los tonos Blaze, era la queja común de muchos fans. Sí, y esto es porque tiene otra tesitura, no es que sea peor cantante. A veces hay un sesgo o un prejuicio de que si eres más agudo eres mejor. No, simplemente es una voz distinta. Pues tú tienes una voz grave, una voz media, una voz aguda, pero lo que te hace buen cantante es cómo uses ese rango. En este caso, Blaze usa bien su rango en la zona media, que es su fuerte, y se nota mucho en el álbum. Pero cuando lo pones a cantar Number of the Beast, Trooper, truena totalmente, porque no es su rango, eso es muy claro, y ahí sí, pues es un poco de culpa de Harris y un poco de culpa de Blaze. Es como una cuestión de, bueno, nos aventamos y a ver qué sale, ¿no? Siempre se apela a lo de los fans de que, bueno, tal vez no lo van a notar. Y bueno, de parte de esto del álbum, pues yo diría que es muy bueno en cuanto a la composición, como señalan, eh, por la cuestión de cambiar y hacer la composición un poco más compleja y tener un ambiente un poco más oscuro, uso más de sintetizadores eh, y, y como señalan, sienta las bases para el sonido moderno de Maiden. A mí en lo particular me gusta más el segundo con Blaze, pero sí es un cambio radical en lo que lo que venía haciendo Iron Maiden, porque de Paul Dayano a Bruce Dickinson, pues sí hubo una mejora radical. Pero de Bruce Dickinson al que siguiera, pues estaba muy complejo. Y como bien decía Edgar, pues era una situación de perder, no solamente para Harris, sino también para Blaze o quien se pusiera ahí. Por ahí, él mismo lo dijo, Steve Grimmett dijo que fue finalista, no sé si sea cierto, hubiera sido interesante escuchar a Grimmett, creo que pues podría estar un poquito, discúlpenme si no soy experto en cantantes, un poquito más cercano a Dickinson, y pues sí, el dilema, alguien que cante como Bruce o alguien totalmente diferente, creo que Harris apostó por alguien totalmente diferente. Creo que este disco, lo que tenemos que rescatar, este disco, para mí, más que Fear of the Dark, este disco es la primera pista para entender lo que viene de Iron Maiden a partir de ahí, con canciones más largas, como bien decía Gabriel, 70 minutos de disco, la clásica introducción calmada, luego le damos duro, luego bajamos, luego subimos. Este para mí es el primer disco de Iron Maiden que me está diciendo que Harris está cambiando de idea musical, junto con Bruce. Por ahí no es el tema, pero pues discutiremos un poquito con A Matter of Life and Death, ese tema, ese progresivo. Pero creo que sí, esto nos da a entender muy bien
si te echas un clavado a este disco, vas a entender lo que viene a partir de Iron Maiden hasta Senjutsu. Coincido, pues creo que son las canciones Sign of the Cross, Lord of the Flies, Man of the Edge como primer sencillo creo que es muy bueno, es potente. Fortunes of War se me hace la mejor canción del disco. Sí es un disco muy oscuro. Por ahí estuve leyendo qué pasaba por la mente de Harris. Por ahí dicen que tuvo muchos problemas familiares, algunas pérdidas, y que eso lo llevó a escribir este disco muy, muy, muy oscuro. Es un disco que tiene muchas canciones, incluso le sobraron canciones que vienen en los sencillos, y por ahí también las metieron en aquella cajita plateada de colección con todos los B-sides de Iron Maiden. Ahí las puedes encontrar, las canciones que no pusieron en el disco. Es un experimento interesante. Creo que el que salió perdiendo fue Blaze, porque después no ha pasado nada con él. Y Harris, además de ser un músico y un magnífico bajista, es empresario. Estos dos discos con Blaze fueron los que menos han vendido de Iron Maiden en su historia. Entonces, yo creo que levantó el teléfono, hizo las paces con Bruce y le dijo, ¿sabes qué? Regrésate a ver cómo nos arreglamos. Y pues bueno, fue interesante estos dos discos con Blaze. Me gusta más el segundo, pero no es lo mejor de Iron Maiden tampoco. Bueno, para mí este disco con Blaze, pues no es malo. Aftermath es una de mis favoritas. Yo creo que Blaze tiene el cariño y el aprecio de la gente, de los fans de Iron Maiden. Creo que le hizo falta un poquito de suerte y tuvo el valor de ocupar el lugar de una leyenda como Bruce Dickinson. Y pues, ¿qué podemos decir de Aftermath, de Lord of the Flies, Man on the Edge? Si se dan cuenta, esas canciones Iron Maiden trataba de tocar un poco más rápido del estilo tradicional que les conocemos. Y solamente les dejo ahí un detalle, hay un balón perdido. Ustedes escuchen bien este disco de X Factor y hay muchas cosas de ese disco que suenan en la actualidad en el nuevo disco de Maiden. Pero ustedes escúchenlo, saquen sus conclusiones.